Tardes iniciamos una nueva charla de las murallas de Madrid, es la charla 33. Estamos ya en el nudo en que establecemos contacto con la M30 y vamos a saltar el Manzanares y vamos a dirigirnos ya hacia el nordeste. Fijaros que en toda la M40 este es el punto en que la M40 y la M30 van a estar más cercanas y el punto también en que vamos, por así decir, a tocar ya al casco urbano de Madrid con nuestra M40. Hasta ahora hemos estado rodeando estos municipios del oeste y ahora ya saltamos el Manzanares porque, como visteis, el Monte del Pardo impidió poder realizar la unión de la M50, que hubiera hecho muchísimo daño al monte. Entonces se optó por no continuar la M50, me parece una medida muy buena, pero eso ha provocado que la M40 aquí absorba, por así decir, el tráfico que habría absorbido la M50 de haber podido dar la vuelta en torno a Madrid. Bueno, Madrid tiene esa virtud que es quizá la única capital de Europa en que un gran parque natural que viene prácticamente desde la sierra casi prácticamente toca los límites de la ciudad. Bueno, aquí tenemos este tramo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver más o menos este tramo y sobre todo vamos a estudiar un poco todos estos pequeños barrios, ensanches que hay en esta zona de aquí. Porque cuando en su momento hagamos charlas sobre la M30, pues ya estudiaremos bien todos estos bordes. Aún así vamos a entrar un poco por la M30, luego veremos y entraremos luego por la calle parte Herrera Oria. Bueno, aquí tenemos este punto, es un punto, como veis, muy importante en Madrid, un punto privilegiado, con grandes zonas verdes, sean Golf, sean el Monte del Pardo, el gran hipódromo de la Zarzuela. Los hipódromos estuvieron muy de moda en los años, principios de siglo, hasta los años 30, y ahora realmente sí que ha decaído respecto a otros deportes, ¿no? Pero era una pieza importantísima, ya lo veis, con todos sus maravillosos marquesinas de Torroja. Y bueno, es una pieza donde la frontera con Aravaca era la frontera de Aravaca-Madrid, es la frontera de la urbanización y donde aparece el hipódromo. Y fijaros esta continuidad, de cierta manera, de áreas naturales, unas son Golf, pero bueno, que van bordeando el Manzanares, excepto en este promontorio, que es donde precisamente se va a producir el enlace, el contacto de las dos. Como veis, aquí tenemos el contacto de la M40 y la M30. Es un nudo curioso porque es una tangencia entre dos autovías muy importantes que en principio necesitaría sus 8 movimientos para resolver. Pero curiosamente le faltan 3. Tiene 5 de los movimientos, pero le faltan 3 movimientos. Fijaros, aquí lo vemos mejor. ¿Veis? Por ejemplo, el que viene en dirección hacia el este, hacia la A1, por ejemplo, puede pasar hacia la M30 sur y puede también entrar hacia la M30 este. Es decir, estos dos movimientos están. El que viene desde el sur, desde la M30, tiene la posibilidad de unir a través de este movimiento, unir en M40, dirección este, y también, por supuesto, bueno, es el tronco de la M30. Pero, sin embargo, si os fijáis, no puede tomar esa dirección. Es decir, falta ese movimiento. Para el que viene de Madrid, de la M30, en la M30, fijaros que un movimiento tan sencillo como sería dirigirse hacia la M40 en dirección a 1, no puede hacerlo. No existe esa conexión. Sí existe, sin embargo, la conexión de desde aquí poder saltar en la otra dirección. Es decir, que ya nos están faltando 2 movimientos de los 8 movimientos. Luego tenemos para el que desde el este, por la M40, quisiera entrar a Madrid, a la M30, tampoco puede hacerlo. No existe ese movimiento de entrar a Madrid. Sí que puede, sin embargo, como veis por este movimiento, puede conectarse en dirección sur, de la M30 sur. Es decir, que nos veis, nos están faltando 3 movimientos de los 8 movimientos que tenemos, porque ya veis que este sí que tiene este movimiento de si sale de Madrid puede ir hacia allí, al igual que este tenía los 2 movimientos, este, como veis, tenía también ese movimiento, nos faltaba este movimiento, es decir, nos faltan 3 de los 8 movimientos del nudo. Es una cosa curiosa porque es un nudo inacabado, por así decirlo. Aquí tenemos ya, cuando nos estaban avisando,
en la M40 de que había una salida para la M30. Es curioso que solo una salida aparentemente es escasa para una conexión tan importante entre las dos, la M40 y la M30. Aquí entramos bajo el túnel y ya salimos y allí ya nos empiezan a dirigir hacia la M30. Veréis que en esta salida ya pasa a ser de 2 carriles, mientras que aquí se marcha el tronco principal de la M40. Fijaros que avisa de la A1, avisa de la A2, incluso nos avisa de la R3, es curioso. Sí, está avisando todo el cuadrante ya del este, o la mitad de la circunferencia del este. Bueno, y aquí en esta salida, fijaros, nos estamos dirigiendo ya hacia el río Manzanares, y aquí ya nos avisa de que esta salida tiene los 2 movimientos. Dirección M30 sur, donde nos avisa de A6, A5 y A4, y en el centro, por así decir, rodear Madrid por la Avenida de la Ilustración. Bueno, y aquí tenemos este nudo, que hemos visto es un nudo de... Es verdad que se mezcla también con una carretera local, y eso hace que sea quizá un nudo un poco más complejo de lo que realmente lo es, porque como hemos dicho, le faltan 3 movimientos. Bueno, aquí vemos el río Manzanares. Fijaros qué pena estas construcciones tan toscas en un entorno que es curioso. Aquí hay muchos elementos deportivos, pero curiosamente me parece que se ha maltratado mucho los márgenes del río, cuando era un punto en que precisamente el río podría recuperar gran parte de sus praderas, de sus amplitudes. Curiosamente son estas zonas las que no le están dejando. Bueno, aquí vemos toda la zona de estos clubs y aquí vemos ya cómo se nos dirige claramente a buscar la M30 que está pasando por allí. Fijaros, aquí tenemos las últimas colinas de esa zona de Madrid y es realmente un valle muy muy bonito. Fijaros que es una pena estas construcciones y como un poco han atosigado el río Manzanares. Todo esto era, ya se ve que es el valle del Manzanares, el cauce, vamos, la zona de aluvión de la llanura del río, pero el pobre río ha quedado ahí muy relegado. Si miramos hacia el norte vemos estos viales que se entremezclan con el nudo de enlace con la M30. Bueno, ya estamos descendiendo hacia la M30 y aquí ya la tenemos en su unión con el tronco principal de la M30. Estamos ya en esta situación y aquí, como veis, viene ya, bueno, por un lado primero viene este vial norte, este vial local, y luego nos encontraremos con el gran tronco de la M30. ¿Veis? Aquí nos incorporamos y ya nos dirigimos. Aquí estaba la playa de Madrid, que ya no lo tenemos. Y como veis ya nos están avisando, este es un aviso de que podemos cambiar de sentido, es decir, que por aquí sí que podríamos enlazar de nuevo, subir hacia el Pardo por la 605, algo que no habíamos podido hacer, pero que ir pasando a el otro sentido y volviendo a entrar sí que podemos ir en esas direcciones. Y aquí, como veis, ya nos habla de la M30. Aparece el escudo de Madrid, insinuándonos que la M30 ya no depende quizá del Ministerio de Fomento, sino que es ya una vía del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es una ronda que da la impresión que ha sido incorporada al Ayuntamiento. Aquí tenemos instalaciones un poco abandonadas, ya lo veis, y ahí ya veis que se despega ese cambio de sentido que teníamos ahí. ¿Veis? Y aquí ya nos llega el gran tronco de la M30 que viene bordeando el norte de Madrid. Y como veis, este ha sido una incorporación a este primero vial local y luego ya a este elemento. Y aquí tenemos ese cambio de sentido, muy sencillo, cambio de sentido que nos permite incorporarnos a ese vial local que va hacia el Monte del Pardo, hacia el Pardo. Este es ese paso. Y aquí tenemos grandes edificios que quizá están muy mediatizados por la presencia de la M30 tan cercana, que ha hecho un poco perder la poesía que tienen estos grandes edificios. Y aquí, fijaros, ya nos están avisando que podemos tomar la A6 y que podemos también dirigirnos ya hacia el sur con la M30. Y también podemos entrar al corazón de Madrid. Es decir, por esto os comentaba que hasta sería posible en un momento dado suprimir la A6 en su paso por Aravaca. ¿Recordáis que parecía una locura? Pues no lo es. Fijaros, si hubiéramos seguido por la M40,
pues realmente aquí tenemos ya el contacto con la Plaza Moncloa, es decir, que podríamos suprimir la A6 en su paso por Aravaca porque aquí ya tenemos los mismos contactos. Aquí vamos atravesando. Fijaros cómo ha ocupado la M30 toda esta zona grande, de esta gran llanura. Realmente alguien diría, bueno, ¿por qué hemos venido por aquí? Hombre, un tema importante era enlazar con la M40, pero realmente alguien diría, bueno, pues la M30 podía haber bordeado Madrid por un punto más lógico y haberse alejado, haber bordeado quizá la universidad, pero haber dejado libre toda esta zona del Valle de Manzanares. Pues es verdad, porque si os fijáis en todo este recorrido no tiene salidas, es decir, no atiende a nadie, no atiende a estos laterales. Con lo cual realmente alguien podría decir, bueno, hubiera tenido mucho más sentido la M40 viniendo por aquí para enlazar pues con la A6. Y aquí está también lo que os comentábamos, ¿veis? Si hubiéramos suprimido la A6, realmente hubiéramos obligado a ir por la M40, pues aquí ya se habrían incorporado a esta M30, con lo cual hasta se podría hacer un día la prueba, es decir, vamos a suprimir el tráfico de la A6, ver qué pasa en Aravaca y ver qué pasa en este nudo de la M30 y de la M40. Bueno, aquí veis ya sale la salida a La Coruña. Realmente estamos metiéndonos ya en la M30, estamos en la M30, y esto lo estudiaremos en otra serie de charlas. Pero bueno, quería que vierais este punto. Hemos salido ya hacia la A6, luego lo veremos, y aquí ya nos avisan de salir hacia el corazón de Madrid. Fijaros, aquí tenemos este gran nudo de enlace de la A6 y aquí tenemos esta salida que nos lleva ya, nos incorpora a la salida de la A6 con la puerta de hierro aquí. Fijaros, es un nudo también muy importante. Fijaros cómo este nudo ha agobiado un poco a la universidad. Luego veremos cómo la A6 en este tramo pues efectivamente ha partido la universidad en dos. Habría que reflexionar mucho sobre los viales en toda esta zona de Madrid. Y ahora vamos a volver a este punto donde nos salíamos para buscar la A6, para que vierais un poquito esta zona de aquí, del puente de San Fernando. ¿Veis? Ahí tenemos ese precioso puente que cruzaba el Manzanares en dirección a ese camino ilustrado que pasó al lado de Aravaca, que era la A6, la Nacional 6. Fijaros cómo hemos agobiado al pobre puente, que era una preciosidad, y el follón que nos hemos montado ahí con la continuidad de la A6. Bueno, fijaros, el nudo es impresionante, con las pasarelas luego por encima. Bueno, y fijaros cómo acaba este pobre puente que seguía un viejo camino de los ilustrados que iba hacia Aravaca y La Coruña. Fijaros cómo ha quedado el pobre totalmente trastocado por los nuevos viales. Yo creo que esto no se puede permitir, esto hay que mejorarlo. Es un puente precioso que está rodeado. Aquí mismo tenemos esa salida desde la M30 y es un puente muy desconocido y es una preciosidad. Pero fijaros también cómo la M30 ha truncado cualquier posibilidad de relación con Madrid de este puente. Aquí lo vemos. Fijaros cómo hemos podido y realmente dice, bueno, no había otra manera de hacerlo en otro punto para que no hubiésemos destruido todo este entorno. Pues sí, en su momento, así como se ha realizado Madrid-Río, en su momento habrá que ver el sentido que tiene este tramo de la M30. Bueno, y ahora vamos a ver, sin más, para que vierais un poco esta impresionante dotación que es el hipódromo. No hemos podido entrar con el cochecito para que lo vierais, pero bueno, basta ver su tamaño, también la privilegiada que es este punto. Fijaros cómo extraña este vial. La M30 extraña muchísimo aquí, porque si no se habría generado un espacio verde con zonas deportivas, con el río, sin necesidad de este gran vial que quizá podía haber venido bordeando un poco el Madrid urbano. Y fijaros cómo toda esta zona oeste de Madrid, una de las cosas que a mí siempre me han preocupado es la diferencia de tratamiento del oeste de Madrid y del este. Está claro que el oeste tiene muchos más bosques, la sierra de Guadarrama viene inclinada, eso produce que el oeste y suroeste sea mucho más verde, mucho más rico en vegetación que el este, y eso ha provocado
pues no solo por la presencia del Manzanares, sino también por la presencia del Palacio Real, de los cotos de caza. Bueno, pues el hecho de que Madrid se haya rodeado de una zona verde maravillosa en que bordea esto y también bordea en parte estos núcleos. Y luego aquí tenemos situada la ciudad universitaria. Aquí está lo que os comentaba de cómo esta salida de Madrid al final está cortando la universidad en dos. Habría que ver si habría que replantearse esta A6 que cortaba Aravaca y que corta también la universidad, igual que el tramo de la M30. Bueno, pero como veis, este es un área muy valiosa, con muchísima vegetación, con importantísimas dotaciones, como es la universidad, como es el hipódromo y zonas deportivas. Y sin embargo, fijaros cómo el otro lado de Madrid es muy diferente. Fijaros que tenemos el río Jarama, que es un río importantísimo, mucho más que el Manzanares. Pero sin embargo, el hecho de que la sierra esté inclinada, por un poco toda la geografía de España, hace que aquí, como veis, ya no aparezca estos espacios verdes sino que ya el carácter ya mucho más desértico, más cerealista. Y uno se preguntaría, bueno, ¿habría manera de lograr un equilibrio? Bueno, aquí se creó el Parque Juan Carlos I, pero fijaros, sin embargo, el pobre Jarama, cómo está maltratado en parte por la infraestructura de Barajas, como si no hubiéramos tenido sitio para haber movido Barajas un poquito más hacia el oeste, que estaba claro que se podía, ¿no? Sin embargo, fijaros qué tratamiento del pobre Jarama, totalmente atosigado, y luego como aquí es verdad que Madrid ha tendido mucho más hacia el este, y eso ha provocado, pues aquí tenemos San Fernando de Henares, Torrejón, es decir, que casi no nos ha quedado sitio para que Madrid tuviera toda esta gran área dotacional, lo hubiera tenido también aquí. Pues zonas de piscinas, zonas deportivas, zonas verdes. Ya veis que no ha podido ser. Entonces alguien diría, bueno, quizás es que no podamos comparar con un eje de simetría, sino que el eje de simetría de esta gran ciudad que es Madrid es el Manzanares, es decir, que el Guadarrama sería el equivalente al Jarama. No el Jarama y el Manzanares, como estábamos comparando, sino el Jarama y Guadarrama. Es decir, si uno ve toda ciudad, que quiera saber más sobre las leyes secretas de la ciudad, puede ver mis charlas sobre historia de la ciudad, toda ciudad tiende al círculo. Lo curioso es cómo el círculo va teniendo un centro que se va moviendo con el tiempo, se va desplazando y la ciudad que va creciendo en círculos, pues fijaros que ahora el círculo casi está tocando ya el río Guadarrama. Tocó el Jarama, podríamos decir que incluso lo saltó en Torrejón, pero bueno, es verdad que aún se observa muy bien un poco la M50 lo mostró, la gran ciudad circular que es Madrid. En ese caso podríamos decir que el Manzanares, el hipódromo, toda esta zona, es realmente el corazón verde de esta gran ciudad circular. Y que sus bordes son el Guadarrama y el Jarama. Y fijaros que el Manzanares muere aquí en el Jarama, es decir, que podríamos establecer la creación de parques aquí, fijaros esta zona de regadíos tan rica, de zonas verdes que empezasen a equilibrar el Guadarrama también. Fijaros que aquí el Guadarrama también empieza a estar más erosionado. Que podríamos establecer dos grandes parques fluviales verdes, tanto el Guadarrama ya lo es, está protegido, pero empezar a proteger el Jarama como un gran borde verde de Madrid. Bueno, y si volvemos a este punto, vamos a entrar ya en nuestra zona. Este es el nudo que estamos saltando y fijaros cómo aquí teníamos unas colinas bellísimas con una vegetación impresionante, fijaros los árboles que hay ahí y veis cómo este vial ha sido como una especie de cinturón, como una especie de muralla excesivamente alto que ha un poco taponado todas las posibilidades que tenía esa urbanización que había ahí de haber creado una especie de paseo de Rosales, una especie de mirador sobre el Manzanares. Ha quedado truncado por ese enlace. ¿Veis? Vamos ahora a cruzar aquí. Y ahí vemos también cómo hemos tocado esas colinas altas y ahora lo vamos a ver. Estamos ya, esta es una zona, curiosamente, no es un sitio muy adecuado para instalar los almacenes de obras públicas. Es demasiado valioso este espacio. Bueno, con el tiempo la ciudad lo verá. Fijaros, este vial se metió a cota muy alta y chocó contra esta colina. Era una colina llena con pequeños chalés, pero que era el borde de Madrid. Era una colina con unas posibilidades enormes visuales, al igual que la otra colina. Y la M30, este enlace, se metió entre las dos colinas.
Y fijaros qué pena al final, porque claro, si te metes entre viviendas, pues tienes que aislar. Al final, como veis, es algún paisaje monstruoso esta entrada a Madrid. Fijaros que es una pena, porque había edificios muy bonitos que formaban una puerta muy bonita de Madrid. Aquí lo vemos, la otra salida. Fijaros qué altos estamos. Estamos a una cota demasiado alta y luego veremos cómo agobiamos a las urbanizaciones de aquí. Y mirar qué pena este corte que se ha producido en la colina para establecer este enlace. ¿Veis qué pena? Fijaros qué edificio tan fantástico que era la Puerta de Madrid, esa pequeña carretera que venía ahí, y cómo incluso uno podría plantearse que esto podría cubrirse en cierta manera y restañar las heridas que ha producido este enlace. Enlace muy raro, fijaros que es un trazado muy raro, fijaros con qué pendiente está bajando para enlazar. No sé, es un nudo extraño. ¿Veis? Aquí tenemos ese pequeño grupo de urbanización que había aquí. Como veis, está cortado esos dos piezas. Bueno, aquí lo vemos. Da la impresión que esto se podría restañar la herida cubriendo este enlace. Vamos siguiendo, estamos saltando ya ese punto alto y ahora vemos por detrás lo que hemos dejado atrás. ¿Veis? Era una colina con una vegetación fantástica y uno se pregunta, ¿es que este enlace no podía haber venido por aquí? Luego lo vamos a ver, pero ¿veis cómo se ve la herida, cómo cortó este paisaje donde había como una especie de acrópolis? Ese edificio era muy interesante en ese dominio. Bueno, aquí lo vemos muy bien. ¿Veis cómo se metió entre esta zona de urbanización que hubiera sido un mirador precioso de Madrid, estos bordes altos con ese edificio tan bonito? Hubiera sido pues una colina de pequeñas casas, de jardines, la última colina, la avanzadilla de Madrid sobre el río Manzanares. Ya quedó truncado por esta entrada. Aquí lo vemos de nuevo. Bueno, fijaros la altura a la que venía esta. Está pasando muy alta porque quiere pasar encima de este enlace. Este enlace está alto porque ha pasado encima de este otro vial. Pero bueno, da la impresión que se podría haber ajustado. Bueno, y aquí lo vemos, fijaros. Era un promontorio de unifamiliares, muy bonito, la avanzada de Madrid. Y mi pregunta es si podía haber venido por aquí el enlace de la M30, es decir, era como mucho más natural. Al fin y al cabo aquí tenemos esa vaguada y la M30 podría haber girado aquí hacia el sur y habría realizado el enlace aquí en vez de realizarlo ahí. Y habría dejado toda esta gran colina sana, con una ronda que la hubiera rodeado, como una especie de paseo de Madrid, de mirador de Madrid. En fin, lo hemos hecho así. Quizá podamos restañar estas heridas de alguna manera y replantearnos algún día ese nudo. Y quería que vierais cómo era esto. ¿Veis? El punto rojo está aquí, donde tenemos el túnel. Y bueno, este es el plano antiguo de España, de los finales del 19, principios del 20. Y bueno, fijaros qué bonito era. Aquí veis los límites del término municipal. Y fijaros que aquí había una entrada, este era Aravaca, y era una zona, como veis, toda de encinares, donde se construyó esta urbanización, precisamente se llama Fuente la Reina. Aquí en este punto, era la Casa de la Reina, era, como veis, una colina que iba descendiendo y aquí llegaba el arroyo del Fresno, el que dio nombre a ese barrio, que aquí ha quedado semisepultado. Ya veis que ha quedado, esto yo creo que está equivocado, yo creo que el arroyo viene más abajo, viene un poquito por esta frontera. Bueno, fijaros qué sitio tan bonito era. Aquí teníamos el Cerro de Buenavista, donde está el golf, y aquí, fijaros, el límite era el límite que había sido ocupado por todas las urbanizaciones, que era este límite que vemos un poquito luego aquí. Por aquí ha seguido luego la M40, ya veis que va por el punto más alto, y aquí teníamos Valdemarín y la frontera de Aravaca, por donde también pasó la M40. Bueno, fijaros qué paisaje idílico era este. Y fijaros aquí los viñedos que había en torno al arroyo del Fresno y los bosques, que en cierta manera los bosques se han mantenido en el golf, pero ha quedado, como veis, en este punto muy difícil porque era el encuentro de dos arroyos
Y este era un punto tan complicado que sigue siendo hoy muy complicado urbanísticamente, de los puntos más complejos que me he encontrado recorriendo la M40, ha sido este barrio. Por eso lo estudiaremos mejor. Y aquí lo vemos ya con los años 70. Ya veis cómo aquí, aún así, veis, no estaba sin hacer la M40, tampoco estaba hecha la M30. Fijaros qué bonito era este contacto, por así decir, de zonas sin ninguna vía rápida. Y aquí tenéis el final de este mundo de viviendas unifamiliares de poca escala, pero que ha sido ya truncado por la aparición de estas grandes operaciones inmobiliarias. Ya veis esta zona de bloques que se ha colocado en un punto muy delicado, porque se ha colocado en el punto más bajo, en el promontorio en que se encontraban los arroyos en este punto. Y aquí quedaban restos de esa ciudad Puerta de Hierro, de esta pequeña zona de urbanizaciones. Y aquí tenemos, como veis, toda la zona que luego ha sido la nueva urbanización de Arroyo del Fresno. Aquí lo vemos ya un poco más detallado. Bueno, ya veis, fijaros que aquí ya se está preparando la explanación para hacer la M30 y hecho, qué pena, podríamos perfectamente haber venido por aquí. Bueno, aquí tenemos la playa, que veis ya no está, la playa del Manzanares. Perfectamente podríamos haber pasado por aquí y haber realizado aquí la unión de las dos colinas. Bueno, y aquí lo vemos más de cerca, una zona de unifamiliares en torno a un gran chalet, a un gran edificio central. Y aquí, como veis, también tenemos, pero es un territorio como sin organizar, no tiene un mirador de borde que pudiera unificar los paseos. Ha quedado, como veis, muy perdido, muy roto las dos zonas. Bueno, aquí la vemos, ahora la vamos a ver un poquito, este interior. ¿Veis? Es una zona con una vegetación espléndida, hay grandes casas también, pero está ella como un poco a la espera. Ahí tenemos la gran edificación de lo alto. Es una pena que estos caminos pues no acaban de tener un sentido. Si bajamos abajo, pues se ha construido este lienzo muy demasiado amurallado respecto a una urbanización que era muy diáfana. Y ya veis pues que no acaba de estar organizado todo esto. Ahí tenemos un edificio de enseñanza, de oficinas, y bueno, es una arquitectura muy bonita, pero le falta un sentido. Y como veis, muere al lado de la autovía. Y si la rodeamos hacia arriba, pues aquí nos encontramos ese enlace que iba tan alto, pues efectivamente, como vemos, está creando una barrera tremenda. ¿Ves? Ahí está pasando el enlace. Una pena que nos hayamos metido aquí cuando estuviera enlazado perfectamente con la otra zona. ¿Veis? Estuviera enlazado con esta urbanización, habríamos tenido este fantástico edificio para los caminos que llegaban aquí, y tenemos pues este montaje tan alto, y yo no sé si esto se podría haber realmente hecho de otra manera, ¿no? O si podríamos aún fijaros los espacios que han quedado perdidos en lo que podría haber sido una prueba muy bonita de Madrid. Bueno, y ahora vamos a seguir. Aquí veis la herida que produjo la M30, este enlace con la M30, y ahora vamos a seguir este camino. ¿Veis? Perdonad para que veáis de nuevo. Fijaros que aquí llegaban las urbanizaciones que hemos visto que eran del borde de Madrid, de viviendas adosadas, de pequeña escala, pero de repente apareció esta urbanización tan potente, esta otra urbanización de bloques muy altos. Fue un error, más que un error, diría yo. ¿Cómo es posible que a una persona se le esté dando una edificabilidad que puede hacer unas adosadas y de repente al lado se consienta que este propietario puede hacer estos bloques? Pues bueno, a mí no me parece nada bien, ¿no? Vamos, me parece sospechoso, está claro. Además, en un punto donde, como veis, no se ha generado ninguna plaza, ningún espacio común, no hay dotaciones escolares. Es una pura, en mi opinión, una pura especulación. Yo no digo que las viviendas estén muy bien ni que puedan estar muy bien, pero ya veis que no responde a ningún orden. Fijaros, sin embargo, cómo todo esto eran viviendas unifamiliares que perfectamente podían haber enlazado. Todo esto podría haber sido una proa de viviendas unifamiliares o adosadas.
Pero no, nos hemos empeñado en crear aquí una ciudad de gran densidad, con unas torres que luego veremos hacen mucho daño a toda esa escala pequeña. Bueno, aquí venimos de ese Madrid alto, que eran adosadas, unifamiliares, de pequeña escala, y vamos descendiendo, y aquí, como veis, ya empieza un poco el caos. Ahí se ha permitido esas grandes torres, bueno, un error muy grave. Y aquí hay una zona de caos, en contacto entre los dos. Fijaos que la arquitectura es bonita, pero es el urbanismo el que está fallando. Estamos llegando a los puntos más bajos, donde llega el arroyo del Fresno, que queda en parte disimulado. Ya veis, ¿qué pinta aquí estos rascacielos? Esta densidad en un punto donde, como veis, todo lo que llegaba era de pequeña escala. Aquí lo tenemos. Fijaros que la arquitectura es muy bonita, pero son urbanizaciones sin servicios, sin espacios de relación, sin colegios, sin escuelas y además atravesadas por grandes viales. Es una pena. Aquí estamos en el punto quizá más bajo y aquí veis, sigue en toda esta zona de vaguada donde ha aparecido toda esta gran densidad. ¿Veis? Ahí seguimos ya hacia la M30. Estamos cruzando, ya veis que todo esto está sin orden ni concierto. Y esta, que podría ser una avenida de relación, pues como veis no es más que una semi-autovía. Y es una pena porque la arquitectura está muy bien. Aquí tenemos este impresionante edificio, maravilloso, que podía haber sido quizá una gran dotación del barrio. Veis cómo le han cambiado el escudo. Fijaros la diferencia de categoría entre estas esculturas maravillosas y este pobre escudo, que los hacen todos iguales, parecen de plástico. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Destruir un elemento escultórico aunque el escudo sea antiguo. Y aquí vemos las torres de todo ese barrio. Y como veis, pues es una pena, porque esta es, ya veis, casi no hay aceras. Es una especie de semi-M30 paralela a la M30. Y fijaros qué pena, porque aquí llegamos a este edificio alto, que es un edificio muy bonito, pero no tenemos espacio para... Pienso yo que este vial habría que plantearse si este vial puede realmente reducirse muchísimo. Aquí tenemos la entrada a esa urbanización de arriba, que luego lo veremos. Y fijaros qué pena, esta es una de las puertas de Madrid para este vial, que yo creo que no tiene ya mucho sentido, que esto podría ser ya un final en este promontorio. Fijaros que está todo cortado. ¿Veis qué bonito el edificio, qué bien recibía? Pero ¿veis? Esto está muy mal planteado. Aquí veis cómo desciende la colina y esto podría ser un elemento de unión de los dos núcleos. Y bueno, vamos a rodearlo. Fijaros, aquí ya vienen los nudos que enlazan con la M40. Fijaros qué complejo está esto. Estamos bordeando el núcleo norte, el núcleo de Chalés Norte, que es todo este núcleo, que fijaros que al final, bueno, tiene una vegetación impresionante, pero ¿veis? Le está faltando pues un paseo de borde que lo rodease, que la gente de este barrio pudiera venir paseando por aquí. Y yo no entiendo, la verdad, esta conexión. Podría haberse realizado en otros muchos puntos, y ya veis que enlaza efectivamente con la M30 hacia abajo, pero no enlaza con la M40. No sé, es un nudo extraño. Y este es el barrio ese. Fijaros qué vegetación tan fantástica. Pero la pena es que es un barrio como sin orden, sin centro, sin bordes. Pero es fantástico. Pero Madrid no se aprovecha de él porque está aislado. Y ya veis estos bordes que podían ser un paseo para todo Madrid, bordeando esta ciudad de Chalés fantástica. Todo esto está sin resolver. Y lo mismo nos pasa desde la M30. Si seguimos también saliendo, fijaros como aquí sí que podríamos realmente cubrir y crear una plaza mirador de todo este barrio de Fuente la Reina. Y ya veis aquí nos desvían y vamos pasando, saltando el Valle del Manzanares. Ahí vemos Aravaca a lo lejos. Y aquí era el enlace con la M40A6, pero no tenemos enlace con la M40 dirección este. Es asombroso. Y sin embargo, fijaros qué alto sube este vial, que era el que estaba taponando toda esta ciudad de Chalés del Norte. ¿Veis? Esto no está bien resuelto.
Ahí vemos cómo sigue la M40 y nosotros nos vamos a buscar la M40 dirección A6. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. Todo este borde podía ser un paseo mirador de este borde de Madrid. Y muy bien, ya entramos aquí y vamos a... Aquí nos estamos separando. Ahí vemos la sierra fantástica y aquí ya vamos a entrar en los túneles del Pardo. Podía haber sido mucho más largo el túnel y hubiéramos salvado más Monte del Pardo. Bueno, aquí estamos saliendo y aquí aparece un gran campo de golf en el borde de este Madrid urbanizado y el Monte del Pardo. Esto es la salida. Fijaros cómo este túnel podía haber seguido bastante más y haber salvado más bosque aún hasta que vamos subiendo. Y ya aquí descubrimos este Madrid, este borde de Madrid, ya noroeste podríamos decir, norte casi. Ahí vemos las torres del Real Madrid, siempre en mi opinión son excesivamente altas, rompen la escala de la ciudad. Bueno, son un error urbanístico. Uno puede crear un hito, ya lo tenía, ya estaba La Paz como hito de ese borde de Madrid, no hacía falta más hitos. Y aquí vemos este barrio y esta cierta confusión de bloques que aparecen aquí, que ahora los vamos a estudiar. Aquí vemos este barrio que lo estudiaremos en la próxima lección y aquí vemos esta variante ferroviaria que va a aparecer por aquí, que ha atravesado todo el Monte del Pardo para enlazar con los ferrocarriles del norte de Madrid. Ahí vemos fijaros cómo Arroyo del Fresno está todo en una vaguada y allí se percibe la meseta de Madrid, la meseta de Chamartín, de Fuencarral, cómo va bajando en distintas terrazas, va bajando, ahí tenemos las Torres Quío, va bajando hacia este arroyo que es el Arroyo del Fresno. Seguimos subiendo y lo vemos en otra posición con este gran barrio nuevo que lo estudiaremos en la próxima lección. Y quería que viéramos esa zona que hemos dejado antes porque es una zona muy confusa. Fijaros la fuerza de esta ciudad impresionante. Aquella torre no sé cuál es. Es el Madrid que va descendiendo hacia el Manzanares con viviendas de poca altura y donde de repente ha aparecido esa actuación de torres, en mi opinión, muy equivocada. ¿Veis? Esta es toda esta nueva ciudad de Arroyo del Fresno. Aquí teníamos otra ciudad que se planteó. Fijaros que aquí había una ciudad jardín que era Mirasierra. Y fijaros cómo aquí teníamos la M30 marcando todos estos barrios de bloques que habían surgido. Pero mirad qué bien se ve aquí. Aquí tenemos la Plaza Castilla, las torres del Real Madrid como final del eje de Madrid, de momento final de momento. Aquí tenemos la M30 que va bordeando. Fijaros cómo se nota muy bien. Todas estas manzanas, estos ensanches que son casi anteriores a la guerra civil, todo esto ya estaba siendo ocupado. Fijaros qué bien se ve el borde de esa meseta de Madrid. Como al pie de ese borde, ya tras la guerra, aparecen urbanizaciones de movimiento moderno, de bloques aislados, bloques de 25, bloques de gran densidad que generan todos estos grandes ensanches. Aquí teníamos una zona de viviendas unifamiliares, de adosadas, de poca densidad, que se mezcla con esta zona de ensanches de bloques. Y aquí, como veis, aparece esta calle, casi era una pre-M30, podemos decir, que era Herrera Oria, que era como una ronda que iba rodeando ya estos ensanches y que daba paso ya a las ciudades jardín, como era esta de Mirasierra, como eran estas pequeñas ciudades jardín o como era esta también. Es decir, había una corona de ciudades jardín. Eso ha sido alterado por este ensanche, por este nuevo ensanche, aunque por suerte este tiene la escala más baja, y desde luego ha sido alterado por esta actuación que vemos aquí. Es decir, si no, habríamos tenido una corona de ciudades jardín que habría rodeado, acercándose hacia los valles que rodean Madrid. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros, Mirasierra, este es el Tetuán, el Madrid denso casi de antes de la guerra. Los ensanches en toda esta vaguada, ensanches, movimiento moderno con grandes bloques, pero aquí teníamos una corona de unifamiliares. Fijaros qué bonito hubiera sido Madrid si se hubiera mantenido la escala de esta corona de unifamiliares rodeando Madrid y en contacto ya con el Monte del Pardo, con el Manzanares. Pero
Ya veis que no pudo ser. Mirasierra quedó aislado por esta nueva actuación y toda esta zona de Peña Grande y Puerta de Hierro pues también ha quedado rota por esta actuación. Y fijaros, se ha ido mezclando los urbanismos. Eso a veces es posible cuando esos urbanismos tienen un propio corazón, tienen un sentido, pero aquí veremos que no existe ese sentido. Bueno, aquí lo vemos más detalladamente. Fijaros el choque de distintos urbanismos. Este claramente es un urbanismo ya de los 50, 60. Esto es movimiento moderno, ya lo veis, es un urbanismo abstracto. Aquí tenemos una cuadrícula normal de unifamiliares, de colonias de unifamiliares, que hubieran enlazado con Mirasierra si les hubiéramos dejado. Y aquí tenemos ya este punto final crítico, absolutamente crítico, porque fijaros que es una vaguada donde llega el arroyo del Fresno, que casi no puede salir porque hemos ocupado toda esa vaguada con estas actuaciones nuevas. Aquí lo tenemos. Fijaros qué bien se ve las viviendas unifamiliares, adosadas, que iban formando estas pequeñas cuadrículas que seguían por aquí. Y de repente estas actuaciones. Fijaros, aquí una actuación de torres, aquí hay otra actuación diferente, aquí hay otra actuación muy importante. Y aquí, aprovechando casi esos rincones, aparecen grandes bloques con esta nueva urbanización, hasta tocar de nuevo a la pequeña escala de toda esta zona. Fijaros qué interesante hubiera sido si esto hubiera podido mantener esa pequeña escala. Pero bueno, no pudo ser. Y esa actuación que está en el fondo del valle y que lo que le acusamos es de que no generó un espacio público común, no era una avenida que tampoco fuera a ningún lugar. Vamos a ver que se trunca de repente ahí. Fíjate que la arquitectura es interesante, pero la pena es este barrio, no sabemos dónde tiene su corazón, dónde tiene su plaza, su escuela, su espacio de relación, su iglesia. Nada de eso tiene. Y aquí, como veis, acaba esta avenida truncada en esta misteriosa plaza parque, que es todo este espacio de aquí, que da la impresión que no logra cohesionar este barrio. Es de los puntos más confusos que hemos encontrado en todo el recorrido de Madrid, de verdad. Fijaros que hemos atravesado barrios muy densos, pero tanta confusión es una pena, porque es una arquitectura muy interesante, pero el urbanismo pues está ausente totalmente aquí. No sabemos cuál es el corazón de este barrio, ni cómo siente la gente de este barrio que es el suyo, si realmente tiene una identidad. Quizá todo eso se podría modificar si esta avenida se suprimiera y pasara a ser realmente una vía de relación más que una vía de tráfico. Fijaros que el lateral de ese barrio pues eran este barrio de adosadas, donde ha aparecido de repente esa gigantesca escala. Fijaros el contraste. Qué pena, porque estos llegaban ya a la vaguada. No sé qué alcalde aprobó este plan, pero claramente es injusto. Es decir, aquí uno puede hacerse una unifamiliar y estos les han multiplicado la edificabilidad brutalmente, ¿no? Y bueno, y esto pues produce al final estos problemas, ¿no? Cambio de escala, barrios que pudiendo estar bien, pues pierden su sentido. Aquí tenemos esta misteriosa plaza que parece más un punto de ruptura de las vías de comunicación más que una plaza, y como veis las distintas escalas. La escala de unifamiliares que aparece aquí y la gran gigantesca escala de torres que aparece ahí. Y si vamos al otro lado, recordáis, donde llegaban las pequeñas unifamiliares, bajaban y chocaban contra este caos un poco de edificaciones. ¿Veis? Ahí van llegando las unifamiliares. No puedo entender quién pudo plantear esas torres allá, en mitad de un barrio de adosadas, ni todo esto. Ya se ve que tampoco la topografía les importó. ¿Veis? Aquí bajan estas pequeñas colonias que tienen mucho atractivo y enfrente aparecen esos gigantes justo en el punto más bajo. Bueno, aquí lo veis. Todo esto no tiene ningún sentido. Y además estos gigantes han roto esta continuidad de escalas. ¿Quién pudo hacer este plan? ¿Y quién pudo aprobarlo? Ya veis, qué pena. Y aquí tenemos esa pequeña escala que va subiendo hacia esa colina alta, esta construcción que es más antigua y esa plaza. Fijaros que es una arquitectura muy poderosa, pero que no tiene mucho sentido aquí. Son territorios como
a la busca de autor, ¿no? No saben bien a quién, qué contemplan, qué miran, con quién dialogan. Ahí se ve muy bien. Bueno, ya veis cómo estamos en esta plaza con estos bloques que siguen hacia arriba. Fijaros la pequeña escala que aparece ahí, que ha quedado truncada por esta escala. Y es que, no sé, quizá la gente que vive allí sepa, tenga esa conciencia clara, pero no acabo de descubrir el sentido. Fíjate que normalmente la ciudad siempre trata de restañar sus heridas, de crear corazones, de crear centros, de dar sentido a cosas que se han hecho erróneamente, pero aquí no lo logro encontrar. Y es una pena porque estamos en el borde de Madrid, donde venía una pequeña escala y donde venía un gran parque, que podía ser un gran parque en torno al arroyo, un borde de Madrid. ¿Veis? Es un borde muy interesante de Madrid. Seguimos. Aquí vemos cómo estas torres cortan con esta pequeña escala, ya veis, de adosadas, igual que hicieron estas. Y aquí teníamos este pequeño parque que ha quedado estrangulado en parte por el golf. Eso es lo asombroso. Fijaros, esto es lo que había detrás, esta pequeña escala, y aparecen esos gigantes detrás. ¿Veis? Eran ciudades, pequeñas colonias, una escala muy bonita. Aquí lo vemos mejor porque se ve la sombra que producen las grandes torres. No puedo entender quién planteó este plan. Claro que la arquitectura es bonita, pero aquí acaba recuperando la escala al lado del arroyo. Y aquí vemos este parque, que curiosamente es un parque donde fijaros cómo ha actuado el golf. Fijaros qué burrada, cómo ha rellenado, nos ha dejado su desagüe. Es vergonzoso cómo ha actuado aquí el parque y el golf. Fijaros, como un terraplén, esto es increíble. O hemos excavado nosotros demasiado, o el golf ha rellenado, pero esto está muy mal. Es una pena porque este es el borde del cinturón verde de Madrid. Y mirad cómo se va estrangulando con esta enorme avenida. Y fijaros como un punto tan bonito, que podía haber sido este club que de esta manera toma ese embajador de este barrio hacia el golf, pues todo están como oponiéndose, estrangulándose. Muy mal. Una pena porque podía haber sido un punto muy bonito. Ya veis que no ha habido ningún diálogo. No tiene ningún sentido que un golf estrangule este paseo verde que sigue el arroyo, más o menos sigue el arroyo, y que, bueno, podría haber empezado a dar sentido a este barrio. Se está sobrando este vial, ya lo veis, ¿no? Tiene excesiva anchura, hay que lograr que esto recupere, este parking está muy mal, hay que lograr que esto recupere la dignidad, porque si no, esto es impensable. O sea, resulta que es un golf que está agobiando a la ciudad. Bueno, ya veis, con ese parking, no sé, me parece todo desastroso. Aquí este pobre parque, comido entre el terraplenado del golf y el vial. Bueno, fijaros, qué mal está esto. Y ahí aparece, sin embargo, una nueva ciudad que tiene una pinta espléndida. Pero todo esto está sin resolver, todo este enlace, nuestra rotonda gigante, fijaros esta rotonda que ha rellenado todo el terreno, porque ahí abajo tenemos el valle. ¡Qué desastre! Fijaros qué rellenos hay aquí para hacer este vial, para dejar este erial enorme. Esto es una pena porque aquí hay muchísimas más posibilidades asumiendo un vial, pero fijaros cómo se ve que es un vial que no cabe y como no cabe, pues... Y aquí este parking qué pena, si esto podía haber sido un punto de contacto, ya veis, de todos los barrios, porque llega por un lado este barrio, llega este nuevo barrio, llega esta actuación de torres, llegan estas pequeñas unifamiliares o adosadas, y es un punto de encuentro, y en vez de eso es un punto de enemigos, ya veis, todos están haciéndose daño a todos. Y este era el espacio que había ahí, como veis, grandes rellenos, en este espacio donde llegaba el ferrocarril, tras atravesar este pequeño túnel, donde apareció la M40 y donde nos quedó esta franja. Y bueno, hay que decir que, así como este urbanismo lo analizaremos quizá próximamente,
pero se ve como muy impuesto respecto a este urbanismo más geomórfico. Sin embargo, este por lo menos ha seguido una línea, en cierta manera parece que ha querido respetar el arroyo. Veis que hay distintas geometrías y parece que no se logran unir. Pero veis, es este pequeño gesto de curva, pues bueno, es un gesto que a mí me parece muy bien. A mí me parece que por lo menos se está tratando de acompañar el arroyo, que sabemos que el arroyo no sería exactamente así, ¿no? Pero bueno, es poner un punto final a Madrid con una arquitectura más amable, eh, más suave. Bueno, y aquí veis que son al final manzanas, con sus piscinas internas en cada manzana, y que bueno, al final está formando una ciudad que la analizaremos en la próxima lección para ver dónde tiene su corazón. Y bueno, ha creado el borde de Madrid, el último borde de Madrid frente ya al Pardo, y donde ya llegan estas barreras, la muralla M40 y esta muralla ferroviaria que a partir de ahí va a bordear Madrid. Y muchas gracias.